Bienvenidos en esta mañana, hermanos, hermanas. Damos gracias al Señor por este tiempo. Yo quiero que antes que los niños suban a las clases, si nos podemos poner de pie todos, vamos a orar. Esta semana recibía una llamada, más bien que una llamada, un WhatsApp, de una persona, de una hermana, que ella me decía: estoy atada, no me puedo mover. Estoy atada por el diablo, no puedo moverme. El lugar donde estoy, mi vida física corre peligro. Me decía: oren por favor por mí. No voy a decir su nombre, pero vamos a orar. Porque no ora solamente el pastor, ora la iglesia. Amén. Yo quiero que oremos no solamente por ella, sino que estemos orando por los enfermos, esos enfermos que tú conoces, que tienen dentro de tu familia, dentro de tu entorno. Y sabemos que Dios responde. Cuando estemos orando, menciona su nombre. Menciona su nombre. El nombre quizás no lo sé, pero como el Señor lo sabe y tú también. Nosotros aquí nos podemos poner de acuerdo todos, pero todos tenemos que estar de acuerdo con Dios. Y sabemos que eso es lo que el Señor en esta mañana responde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, aquí hay una parte de tu cuerpo, Señor, una parte de tu iglesia. Señor, porque hay mucha iglesia, Señor, en toda la redondez de la tierra y todos claman, Señor. Pero nosotros en esta mañana queremos unirnos, Padre, a pedir por esta persona, Señor, por esta hermana. Señor, que ella decía que está atada, Dios, en el nombre de Jesús, y me pedía que orásemos en esta mañana, Señor. Oh Dios, te rogamos que tu palabra, Señor, sea efectiva en su vida, Dios. Y clamamos, Señor, por una libertad, porque ella te ha conocido. Señor, y dice tu palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, en esta mañana declaramos una libertad total de esta hermana, Señor, del lugar donde está. Dios, que ella puede salir, como yo le decía, Señor, que tenía que salir de ahí. Oh Dios, porque tú la llamas, Dios mío, a congregarse, Dios, en el nombre de Jesús. No nos olvidamos de cualquier enfermo, Señor, de los que hoy conocemos, Señor, bien en nuestros países, Señor, bien en esta nación, bien en esta región, Dios. En el nombre de Jesús reclamamos que tu presencia esté, Señor, en todo lugar, Señor, sobre todo enfermo, enferma, Señor, sobre todos aquellos que están siendo arrastrados, Señor, a cumplir los deseos de la carne, Señor. Y te rogamos, oh Dios, que tú les hables en sueños, en visiones, en profecía, que tú los atraigas a tu presencia, Señor, que tú los saques, Señor, de esa vida de pecado, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, por el padre de nuestra hermana Marisa allí en Ecuador, Dios mío, que le visites en esta hora, Dios, y que toda prueba, Señor, sea para confirmar que tú estás poniendo tu mano. Señor, rogamos por la madre de nuestra hermana Mariana, en el nombre de Jesús, que la visites también ahora. Padre, nuestra fe no está puesta en los hombres, no está puesta ni siquiera en los pastores, ni en los apóstoles. Nuestra fe está puesta en Jesucristo, como hemos cantado, que por su sangre no solamente somos perdonados, sino que por su sangre, oh Dios, somos sanados, por sus llagas somos sanados. Toda dolencia la llevó hasta la cruz del Calvario, y es por ello que en esta mañana, Señor, clamamos, Señor, por cada hermano, por cada hermana de nuestra congregación, Dios, que tú le visites ahora. Yo reprendo toda enfermedad ahora, yo reprendo todo poder de las tinieblas ahora, y estoy declarando que tu pueblo, nuestra fe está puesta, la fe de tu pueblo está puesta en ti, Señor. Por ello, opera, Señor, manifiesta tu poder, manifiesta tu gracia, manifiesta la manifestación de tu poder, Señor. Señor, muchas gracias en esta mañana, en el nombre bendito de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Le puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, y los niños pueden ya pasar a sus clases. Los niños pasan a sus clases. Mientras tanto, yo voy hablando. No sé si alguien nos visita por primera vez, aparte de Carlos, hijo de nuestra hermana Mariana, que ya el martes le damos la bienvenida, el jueves también, como no, y toda la iglesia le damos un aplauso de bienvenida a Carlos. Amén.
No sé si alguien más nos visita por primera vez. Muy bien. Siempre decimos lo mismo, porque yo sé que somos un pueblo que conocemos muy bien las Escrituras. Amén. Conocemos muy bien lo que dice la palabra. Y naturalmente todo pasaje que leamos desde acá o ahí, todos sabemos lo que dice porque lo hemos memorizado. Conocemos la Biblia de pre a pa, como se suele decir, de principio a final. Y dentro del conocimiento que tenemos de la palabra, yo quiero que nuevamente pues vayamos a leer otro pasaje que muy bien conocemos. Y yo he dicho siempre que los primeros versículos que se aprenden cuando nosotros nos convertimos es Juan 3:16, Juan 14:6 y algunos otros así, ¿verdad? Y eso los tenemos ahí bien grabados. Pero no sé si nos hemos parado alguna vez a examinar, a desgranar, diríamos, lo que la palabra dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer del 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6. Luego vamos a leer 2 versículos más también del mismo capítulo para aprender algo más de lo que el Señor quiere enseñarnos. Dice la palabra del Señor, así como está escrita: honramos al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Mira cómo empieza Juan a escribir este Evangelio. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a otro versículo del mismo capítulo, versículo 27 y 28. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Hasta aquí este pasaje. Quiero decir en esta mañana que démonos cuenta de la manera que Juan escribe este capítulo. Se ha hablado mucho del capítulo, se ha hablado de la casa, se ha hablado de la morada, se ha hablado del lugar, se ha hablado, pero démonos cuenta de algo que empieza Juan a relatar de lo que el Señor le ha dicho y de lo que él refleja en este capítulo. En el primer versículo que hemos leído, versículo 1 del capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. En el capítulo 27, en el capítulo 14, también el versículo 27 dice: no se turbe vuestro corazón, y agrega una palabra más: ni tenga miedo. Déjame que te diga que hoy día existe mucho miedo, muchos temores en todos los sentidos. Y cuando leemos este pasaje, podemos casi pensar que nos está hablando y metiendo más miedo. Y hoy existe mucho miedo, y sobre todo existe miedo porque muchos se preguntan: ¿cómo será posible que habiendo tanto pecado, tanta maldad, podamos ser salvos? Existe miedo, existen temores. Pero yo quiero decirte que algo le dice el Señor ahí a su pueblo, concretamente a sus discípulos, por medio del Evangelio de Juan.
El Señor no está metiendo miedo. El Señor no está diciendo que no se van a salvar. El Señor está alegando, por medio de Juan, de que no deben de tener miedo, de que no deben de tener un corazón turbado. Y si leemos estos versículos que acabamos de leer, vemos que a través de ellos, después de decirle que no se turbe su corazón, que no tengan miedo, como dice el versículo 27, el Señor le da dos indicaciones muy importantes. La primera ya se la dio, o diríamos tres. La primera ya se la dio, que no tengan miedo. Pero existen dos palabras, dos actos, dos frases en estos versículos que realmente vienen a decirle la salida para no tener miedo, para no tener temores, para no permitir que su corazón se turbe, que su corazón tenga miedo. Le da, diríamos, el Señor dos salidas en una. Primeramente, lo que el Señor les está diciendo después de todo lo que ellos habían vivido con Él y habían estado con Él, habían visto sus maravillas, sus milagros, habían visto todo lo que el Señor había hecho, le había hablado de la paz, le había hablado de todo el bienestar que al convertirse, al conocerle a Él, ellos podían vivir. De todo eso ellos le habían hablado, pero llegó el momento donde el Señor les está hablando de algo que podía traer miedo y temores, porque había enemigos, ellos mismos tendrían enemigos, ellos mismos dirían qué vamos a hacer, porque lo que el Señor les está hablando a ellos es acerca de la crucifixión, acerca de que Él ya no estaría más con ellos. Y esas dos circunstancias, esas dos áreas que el Señor le habla en esos versículos, una de ellas es que le habla de la vida eterna. Le habla de la vida eterna, le dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. No le está diciendo que va a preparar un lugar aquí en la tierra, le está diciendo que va a preparar un lugar en el cielo. No le está diciendo que se preparen porque van a cambiar de región, de nacionalidad. No. Le está hablando acerca de que Él va a ir al Padre y va a preparar lugar para ellos. ¿Saben lo que les está diciendo para sacar el miedo y los temores? Les está diciendo, voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No vais a padecer la muerte segunda. No vais a pasar por las dificultades que el mundo quiere. Yo voy a rescataros y quiero que estéis donde yo estoy. De ahí surge una pregunta. Y dice que Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? La respuesta del Señor en la segunda frase es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese lugar que voy a preparar para vosotros, vosotros por vuestras obras, vosotros por vuestra cuenta, vosotros por vuestra forma de ser, vosotros por vuestros pensamientos, vosotros no podréis ir si no venís conmigo. Por lo tanto, yo voy al Padre y voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando lo haya preparado, yo vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor les está dando una promesa de esperanza. Y ese es el tema en esta mañana. Nuestra esperanza basada en las promesas. Posiblemente cuando yo vaya hablando, alguna mente se irá a pensar que estoy metiendo miedo. Pero más que meter miedo, no quiero, sino que lo que quiero es transmitir lo que el Señor me ha estado hablando durante esta semana. Y no es que tengamos miedo, sino es que empecemos a tener la libertad como acabamos de cantar. La libertad para entrar en el lugar santísimo. No es que tengamos miedo, no es que tengamos temores. Los discípulos se habían llenado de miedo, se habían llenado de temores porque aquel maestro a quien ellos amaban, aquel maestro al cual ellos habían estado con él, incluso alguno había tenido el gran privilegio, como vemos en el último versículo del Evangelio de Juan, en los últimos capítulos, alguno había tenido el privilegio de poder recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús. Imagínate, ahí ahora se le va a quitar. Y ya no podría hacer, los discípulos ya no podían estar cobijados bajo la presencia de Jesús, el Hijo de Dios.
Quiero decirte en esta mañana que en la palabra de Dios hay muchas promesas y encontramos grandísimas promesas. Y yo digo y pensaba en estos días, son muchas las promesas que el Señor nos da, son muchas las bendiciones que encontramos en la palabra, pero hay dos actos de los cuales de uno ya podemos decir que somos partícipes, pero nos falta otro. Más adelante te diré cuál es el que te falta. Nos falta otro. Hemos participado de la sangre de Jesús por la salvación. Hemos participado de la obra de la cruz del Calvario por nuestra fe en Él. Hemos participado de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario porque hemos puesto nuestra fe y nuestra mirada en Él. Hemos participado por la esperanza que hemos puesto y porque Él nos ha prometido. Mira, dos cosas importantes de todas las promesas que hay en la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Digo que hay las dos más importantes para la vida del cristiano. Aunque la primera ya le he dicho, que es el poder creer y participar de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 así lo dice, que juntamente con Él hemos muerto. Crucificado pues, juntamente con Él nos habla. Ahora, la segunda, que todavía no hemos participado, y vuelvo a decir, hermanos, es esta palabra que el Señor me dio, es para una, diríamos, advertencia y una conservación. Nuestra esperanza es basada en las promesas. Y hay dos promesas importantes. Una que ya cumplió, como hemos dicho, y la otra es la promesa de que Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Y cuando lo haya preparado, vendrá y nos tomará a sí mismo. Habla de su propio cuerpo, que es su iglesia, y nos llevará con Él para estar con Él para siempre. Ahora, cuando hablamos de esa parte, de estar con Él para siempre, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del rapto de la iglesia. Estamos hablando del instante, del momento que se dé cumplimiento a esa promesa. Ahora, esa promesa que tenemos en la palabra nos dice allí en Hebreos 10:23, mantengamos firme. Y vuelvo a repetir, hermanos, esta palabra no es para meter miedo, sino para encontrar libertad, así como los discípulos la encontraron. Ahora, lo que el apóstol Pablo dice y lo que Juan dice y lo que encontramos en este versículo 10:23 de Hebreos, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Y nos dice también en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa palabra primera y la segunda están basadas en lo que dice Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo que estamos hablando en esta mañana es acerca de la firmeza, la cual el escritor de Hebreos así nos lo pide. Esas promesas que encontramos en la palabra. Pero te quiero decir que sin devaluar ninguna de ellas, sin menospreciar ninguna de ellas, es una de las más importantes, el rapto de la iglesia. No sé cuántos de nosotros hemos llegado a pensar, a meditar, a buscar y sacar una conclusión del acto o de ese acto que es el rapto de la iglesia. No hablamos de la segunda venida, hablamos del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Hablamos del arrebatamiento que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Yo te pido en el nombre de Jesús, si algún pensamiento te lleva afuera, no lo permitas, quédate aquí dentro, al menos por el tiempo de culto, o al menos por el tiempo de predicación, que puedas sacar algo en claro acerca de lo que es el rapto
de la iglesia. Y hemos dicho que hablamos del rapto, no de la segunda venida. El rapto es diferente a esa segunda venida. Este tema es un tema controversial. Y es un tema controversial porque encontramos entre las diferentes escuelas de teología, encontramos al menos 4 puntos de vista acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y de esos 4 puntos de vista que encontramos, los quiero mencionar para que sepamos, aunque no nos podemos parar a descifrarlos en esta mañana por el tiempo. Te quiero decir que hay unos que piensan que seremos o la iglesia será arrebatada, solamente serán arrebatados aquellos que estén velando continuamente. Que estén velando en el momento en que el Señor llame a la iglesia. Otro punto de vista es que la iglesia será arrebatada después de la gran tribulación. El tercero, piensan que la iglesia será arrebatada en los 3 primeros y medio años de la gran tribulación, o sea, en el centro de la tribulación. Y el cuarto sería aquellos que piensan, así como nosotros pensamos, y tenemos citas bíblicas naturalmente, y esa es la doctrina fundamental también en este tema de lo que es las asambleas de Dios. Pensamos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia será arrebatada, habrá 7 años de gran tribulación, al final de los cuales el Señor vendrá para establecer su reino milenial en la tierra. Ahora, ¿cuál es el pensamiento que tenemos? ¿O cuál es la preocupación que hay en ese tema? Yo estos días he estado hablando con un hermano y yo decía, tenemos que tener cuidado, porque hay gente más preocupada en cuándo será el arrebatamiento, más preocupada en el cuándo o de qué manera o cómo va a ser o de qué forma, más preocupada por eso que en participar del arrebatamiento. Hay más gente que está preocupada en cuándo que en estar. Y yo te digo, el preocuparte por el cuándo no te lleva. El preocuparte por estar sí. El preocuparte en el cuándo, te repito, no te lleva. El estar sí. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué es ese arrebatamiento? El Señor Jesucristo lo declaró. Vamos a Juan 14:3. El Señor Jesucristo lo enseña. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el arrebatamiento, la esperanza de la promesa que el Señor nos da. Seremos arrebatados por Él. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El Señor Jesucristo lo declaró. Los ángeles lo confirman. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11. Hechos 1, 11. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Si leyésemos el versículo anterior, entonces ahí leeríamos que estando ellos mirando hacia el cielo, como el Señor se
vamos a expresarlo así, se transponía entre la nube. Dice que en ese momento se pusieron dos ángeles al lado de ellos, vestidos de blanco, y le decían y le hacían este anuncio. ¿Por qué miráis? Lo mismo que se marcha, Él volverá. Luego entonces los ángeles lo confirman. Y el apóstol Pablo lo enfatiza. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 16. Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay estos 3 puntos y nos faltaría el cuarto, que es nuestra responsabilidad. El primero, el Señor lo anuncia. El segundo, los ángeles lo confirman. El tercero, el apóstol Pablo lo enfatiza. Y el cuarto es que la iglesia lo tiene que predicar. La iglesia lo tiene que enseñar. La iglesia tiene que conocer ese punto. Rapto, quiero que sepas que significa llevar a la fuerza, arrebatar o quitar por la fuerza, tomar algo con violencia, llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Es el traslado de los creyentes al cielo. Será el retorno de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hemos dicho que esto es un tomar por la fuerza. Y tú dirás, ¿y por qué va a ser por la fuerza? Si el Señor viene y lo está anunciando y no ha sido confirmado. Pues sí, te voy a confirmar que es tomar por la fuerza. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo no quiere que el Señor, te vayas con el Señor. Va a impedir, y luego te voy a decir el por qué y de qué manera te lo va a impedir. Te lo va a impedir noche y día, en cualquier momento, con todas las circunstancias habidas y por haber. El diablo no quiere que tú seas arrebatado para estar con él. Y ahora en la actualidad lo está impidiendo a mucha gente, incluso llevándoselas a quitarse la vida. Medita en todo lo que te estoy diciendo en esta mañana. Ahora, dentro de todo lo que decimos, y hemos dicho antes, nuestra esperanza basada en las promesas. Ahora, el rapto es una promesa. El rapto de la iglesia es una promesa. Capítulo 14, versículo 2 del Evangelio de Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay una promesa de parte de Dios. No está diciendo que va a preparar, como he dicho antes, un lugar en cualquier lugar aquí en la tierra. No he dicho antes que va a preparar una chabola. No he dicho antes, ni dice la palabra que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que va a preparar una tienda de campaña. No está diciendo ahí que va a preparar en medio de un desierto algo especial para que ellos no se mojen. Está diciendo que va a preparar morada, paraíso, lugar especial, lugar donde podamos habitar juntamente con Él. Va a preparar un lugar muy especial, queridos hermanos y amigos. No es cualquier cosa que el Señor les está prometiendo. Y es esa promesa. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, en las cuales cada uno de vosotros va a tener un lugar especial. Cada uno de vosotros va a tener conocimiento
conocimiento de la manera en que va a estar ahí en esa morada especial de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a prepararlo. No vaya a prepararlo vosotros como el mundo cree, por sus obras, por sus sacrificios. No, yo he hecho un único sacrificio y para siempre. Y ese lugar especial lo voy a preparar para vosotros. Y lo voy a preparar porque yo lo gané en la cruz del Calvario. Y vosotros no tendréis que trabajarlo, no tendréis que comprarlo, no necesitaréis ninguna escritura, porque yo tengo la escritura, la palabra, la promesa, lo que Dios habla para que vosotros estéis, para que vosotros habitéis, para que vosotros viváis. Yo no sé si todos los que estamos aquí en esta mañana, no soy quien para decir quién sí, quién no, sino eso depende de cada uno, el estar o no estar. Ellos debían quedar aún en el mundo. Él se marcharía. Quizás ellos querían verle a él montar en un avión para volar en las alturas. Ellos no se podían imaginar cuál sería el camino que él iba a tomar para quitar las piedras, para que tú no tropieces y encuentres el camino perfecto para llegar al Padre. Posiblemente ellos no se esperaban ver a Jesucristo siendo crucificado. Quizás ellos no se esperaban. Ellos estaban sufriendo. En ellos había habido una herida porque Jesús le dijo que Él se iba a marchar. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Tenemos una nube de enemigos que a ti te escupieron, a ti te despreciaron. Posiblemente a nosotros también. Pero el Señor le sigue diciendo, es verdad. Pero tener fe. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Por qué? Porque si creéis en Dios, vais a poder creer en mí. Porque Él y yo uno somos. Él y yo uno somos. Y el que tiene fe en Él, tiene fe en mí. Y el que tiene fe en lo que Él hace, tiene fe en lo que voy a hacer. Estad pues seguros de lo que yo voy a hacer. Así que vosotros os vais a quedar aquí en la tierra. Juan capítulo 13, verso 33. Donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y dice el 34. Les da un mandamiento nuevo. Verso 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vayamos quedándonos con todo esto, porque esto puede repercutir al final en la vida de cada uno. Mira lo que le dice, vosotros no podéis venir donde yo voy, vosotros os tenéis que quedar en la tierra. Porque el anuncio que yo estoy haciendo, vosotros tendréis que hacerlo. No se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. Yo estoy con vosotros. Yo estaré siempre con vosotros. No tengáis miedo, no tengáis temor. Aunque vosotros no podéis venir donde yo voy, pero tened seguro que yo estaré con vosotros. Ahora, ¿cómo podéis guardaros? ¿Cómo podéis protegeros? ¿Cómo podéis estar unidos? ¿Cómo podéis realizar la obra? Primeramente, obedeciendo los mandamientos. Segundo lugar, teniendo amor los unos con los otros. Yo esta semana estaba diciendo, Señor, ¿tenemos amor unos con los otros? ¿Nos amamos unos a otros? ¿Hay en nosotros ese sentir los unos por los otros? El maestro a quien ellos amaban tanto, a quien habían seguido tan fielmente. Hazte la idea, hermano y hermana, ahora, que tu vida, en lo físico hablo, hubiera estado con Jesús, en lo físico. Hablando con Él, comer con Él, ver los milagros que Él hizo, de la manera que Él los guardó, reprendió las aguas, calmó las olas, paró el viento,
los libró de muertes, tanto como ellos les habían amado. Pero todo este anuncio que Él les hacía, les estaba trayendo una preocupación, una herida, un temor, las cuales el Señor vio. Miró a los ojos a sus discípulos, que los tenía delante, y le estaba leyendo en sus ojos la tristeza que había en ellos, la turbación. Pero el antídoto que el Señor les deja a ellos, en dos áreas he dicho antes. El primero, que Él les dice: creéis en Dios, creed también en mí. Él y yo, uno somos. Lo que Él hizo, lo hago yo. Lo que yo hago, lo hace Él, porque Él es Dios y yo también, juntamente, somos uno. Debemos de aceptar, debemos de creer, debemos de saber que el Señor conoce los más graves problemas que tú y yo podamos tener. Conocía los problemas de ellos y a los mismos Él también los sustentó en guardarlos a ellos de esa tristeza. Hemos de creer en esa fidelidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Debemos de aceptar esa fidelidad. Que en la casa de papá, en el tercer cielo, hay muchas moradas. Y hay muchos asientos. Y en cada asiento está el nombre de cada uno de aquellos que le creen. De aquellos que le siguen. Alguien predicándole a un grupo de personas o a una persona que llamaron a la puerta, más o menos ya sabéis de quién estoy hablando. Esta persona le habló del Señor y la otra persona que estaba a la parte de afuera le preguntó y le dijo: bueno, ¿y dónde hay tantos sitios? ¿Dónde va a meter el Señor a tantos millones de gente? La hermana le contestó muy rápido, le dijo: mira, mi problema no es dónde los va a poner, mi problema es que yo quiero estar. Te digo con eso, hermano, hermana, tu problema no sea cuándo va a ser el arrebatamiento. Que no sea tampoco la firmeza y la seguridad de que vas a estar participando de ese arrebatamiento. Quiero decirte en esta mañana que la promesa de que Él está preparando una mansión para la eternidad de los suyos que irán con Él. Y los que irán con Él serán los que participen de ese arrebatamiento. Hay otra pregunta. Hemos dicho antes qué es el arrebatamiento. Ahora decimos, ¿cómo será el rapto? ¿Cómo será el rapto? Te puedes preguntar, ¿cómo será eso? Y si esa pregunta te puede llevar a la duda, deséchala. Deséchala. Pero primero de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Notemos que el Señor Jesucristo mismo descenderá del cielo, donde se haya sentado a la diestra del Padre. Hebreos 7:25. Está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes una cosa? Que desde el día en que Él le anunció eso a sus discípulos, hasta que en Hebreos es reflejado, o en Tesalonicenses es reflejado esta palabra, el Señor Jesucristo, y aún todavía, sigue intercediendo por ti y por mí. Desde el día en que Él es traspuesto y se esconde entre las nubes hacia la presencia del Padre para estar con Él, Él empieza a interceder por tus debilidades, empieza a interceder por tus problemas, empieza a interceder para que tú sepas
que el miedo y los temores te pueden arrastrar, pero que Él ha dicho que quitaría de ti los temores, la turbación, la preocupación y todo lo que pueda arrastrarte fuera de su presencia. Él lo ha dicho y está sentado ahora mismo. Hazte esa idea, hermano, está sentadito al lado del Padre. ¿Y por qué Él está sentado al lado del Padre? Intercediendo para siempre y por siempre mientras la iglesia esté en la tierra. ¿Por qué Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y no tú directamente al Padre? Por una razón tan sencilla como que tú directamente no puedes llegar al Padre sino por medio del Hijo. Él le dijo a sus discípulos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino para llegar al Padre. Nadie por sí solo ni por sus obras podrá llegar a tocar el borde ni siquiera a elevar su mirada al Padre si no pasa por el sacrificio de la cruz del Calvario. Nadie puede hacerlo, porque ¿sabes una cosa? Que hay muchos que creen en Dios, pero no creen en el sacrificio de la cruz. Hay muchos que aceptan que Dios existe, pero no creen que Cristo murió en la cruz del Calvario por ellos. La obra de la cruz para ellos quizás no vale, pero quiero decirte en esta mañana que ese es uno de los motivos por el cual Cristo está sentado a la diestra de Dios. El apóstol Pablo lo dice en el capítulo 12 de 2 de Corintios, que había rogado 3 veces al Padre por medio del Hijo, había rogado 3 veces que quitara de él aquel aguijón. Dice, y él me ha dicho, bástate mi gracia. Hermanos, de verdad, la obra de la cruz no prometió el Espíritu Santo, yo vengo por vosotros. No lo prometió Dios que dijera, yo vengo por vosotros. No, el mensaje lo dio el Señor Jesucristo. Voy a preparar lugar para vosotros y cuando lo prepare vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque vosotros sois mi cuerpo, sois mi iglesia, mi amada. Sois mi especial tesoro, sois mi real sacerdocio. Y os voy a llevar para que estéis continuamente, por siempre, desde los siglos y por los siglos, estéis conmigo velando continuamente, adorando y bendiciendo al Padre. Él está intercediendo por nosotros, intercediendo continuamente por nosotros hasta que venga por su iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y nos dice la palabra que cada uno de nosotros, aquellos que hemos confiado, aquellos que hemos dejado que el temor salga, que estemos confiando en Él, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Lo puedes leer en el capítulo 4, creo, de los Efesios. Desde el día de su ascensión, como leemos nuevamente en Hechos 1:11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué miráis? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hay otra promesa ahí. El Señor lo repite a través de sus ángeles, lo que les había dicho en el capítulo 14. Me iré y volveré nuevamente. Voy a preparar lugar para vosotros, le dice. Descenderá con voz de mando, así como el jefe militar manda a su ejército formar y empezar a defender su territorio, defender su pueblo. Y lo pone en movimiento a todo un ejército.
La voz de mando. El día en que el Señor decida levantar a su pueblo de la tierra. Imagínate lo que te voy a decir. El día que el Señor decida levantar a su pueblo de la tierra, se va a aliar un grandísimo movimiento en el tercer cielo de ángeles, arcángeles, serafines, y quiera el diablo o no quiera, todo el que confiesa a Jesucristo como su Salvador levantará sus pies de la tierra y volará a las alturas para recibir al Señor en el aire. Dale fuerte el aplauso al Señor. Porque Él dará una voz de mando, que todo su ejército se va a poner en marcha. Todos los suyos van a ser movilizados, porque hay algo a quien Él ama, alguien a quien Él quiere, alguien a que quiere tener consigo toda la eternidad. Y eso se llama su iglesia ganada por la cruz del Calvario. Y nadie podrá pararlo. Pero queridos hermanos, habrá una voz que resuene desde el tercer cielo. Y aunque hay por ahí algunos, seguramente que algunos me estarán viendo, hay por ahí algunos que piensan que solamente los suyos, que solamente su grupo es el que va a escuchar esa voz. No, mis hermanos. No lo que me estáis viendo. Cuando el Señor dé esa voz de mando, va a ser escuchada en todo el territorio mundial. Universalmente va a unirse todo el pueblo de Dios. Juntamente con el esposo, la novia será tomada. Y juntamente con el esposo subirá y se unirá al esposo en la nube para estar con él para siempre. Es una voz que va a resonar hasta la profundidad de los mares. Porque dice Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero aquellos que durmieron en el Señor van a resucitar y van a salir de los mares, van a entregar los muertos. Los cementerios se van a quedar solos y esta tierra va a quedar vacía de hombres y mujeres que fallecieron en el Señor. Y cuando va a ser el caos total, va a ser cuando esa voz de mando, también a esa voz obedezcas tú y tú y tú y cada uno de los que hemos confesado su nombre aquí en la tierra. Seremos arrebatados y iremos para estar para siempre con Él. Hermano, te voy a decir algo. Si alguno nos está tachando de fundamentalistas porque estamos acudiendo y no estamos hablando un mensaje para hablar y poder refrescar y aliviar los oídos de la gente, pues les digo que están equivocados. No somos fundamentalistas, somos fundamentales para la obra de Dios. No somos fundamentalistas que nos dedicamos a hablar y a predicar palabras sencillas. Somos hombres y mujeres. Somos una iglesia que nos dedicamos a predicar un mensaje cristocéntrico que habla de que aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador y anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ese participará del arrebatamiento para estar con Él para siempre. Aleluya. Yo quiero decirte en esta mañana que así como una voz de mando, y es como hemos dicho antes, cuando el Señor dé su voz, será como el jefe militar que pone en movimiento todo su ejército y va a mostrar una verdadera libertad, y se ha oído en todo el universo, y todos los ángeles, arcángeles y serafines se pondrán en marcha para llevar, para extraer consigo a un pueblo redimido por el cual Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo ha venido a recoger. En este mismo momento, del medio de la voz y del mover de los ejércitos celestiales, saldrá un sonido de trompeta de Dios, mismo que los muertos, los que durmieron un día, despertarán a una para recibir al Señor en el aire. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52.
El apóstol Pablo en su carta le escribe a los corintios y les dice que les va a decir un misterio. Posiblemente el apóstol Pablo acude a decirles un misterio porque es algo que quizás los cristianos allí en Corinto tampoco los tenían o este tema no lo tenían muy en su mente. Pero es necesario que todo cristiano tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que el día en que el Señor llame tenemos que estar preparados. Y tenemos que estar preparados porque va a llegar el momento. Y dice ahí en esos dos versículos, verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, incorruptibles. Aquellos que vivan, los que han quedado, como dice 1 Tesalonicenses 4:17, no hace falta que lo pongamos, ya lo hemos leído, serán transformados de corruptibles a incorruptibles. Aquellos que seremos arrebatados, seremos transformados de corruptibles a incorruptibles, de mortales a inmortales. Verso 53 del capítulo 15 que hemos leído. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de, y lo mortal se vista de. Va a haber una transformación que cuando te des cuenta no vas a conocer al que te dejaste a un lado. Por ello el apóstol Pablo en su carta a los romanos le dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis en ese momento de la transformación, comprobéis cuál es el verdadero culto a Dios. Pablo en su epístola expone la razón por la que es necesario dicho cambio del cuerpo terrenal al cuerpo celestial. Porque la corrupción, y ahí quiero que empiece a poner atención de aquí en adelante porque no vamos a tardar mucho en terminar, pero quiero terminar aunque me estire un poquito más. El apóstol Pablo expone claramente que lo corruptible no tiene cabida. El cuerpo corruptible no tiene cabida en el lugar santísimo. Atiende ahora. Es necesario el cambio. El cuerpo terrenal. Vamos a ser cambiados, transformados a un cuerpo celestial, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. Y este cuerpo que ahora llevamos de carne y sangre no es el adecuado para rendir a Dios un culto de santidad por la eternidad. No es adecuado para un mundo celestial. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, donde hemos de tener, después de la resurrección, nuestra herencia eterna. La herencia eterna es santidad 100%. Permíteme que te repita. Nada corrupto ni en corrupción puede entrar en la ciudadanía celestial. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Te he dicho antes que pongas atención porque me quedan 2 puntos. Y seguramente que en la mente de cada uno en esta mañana puede haber la pregunta, como los mismos discípulos le dijeron al Señor:
¿Quién podrá resistir esta palabra? Es una palabra dura. Y posiblemente en nuestra mente haya una pregunta. ¿Quién va a participar? ¿O quién estará en el rapto? ¿Te lo has preguntado? Pues pregúntatelo. Porque cuando te lo hayas preguntado, dependiendo de la respuesta, vas a sacar una conclusión. Y vuelvo a decir, quizás para nosotros, para muchas mentes, esta palabra sea de meter miedo. No. Esta palabra no es para meter miedo. Esta palabra es para que encuentres la libertad. Esta palabra que el Señor me ha dado esta semana es una palabra para que sepas que en tu corazón no puede haber ni temores ni miedos. Ni se puede turbar. Porque tenemos la puerta de salida. Tenemos el camino. Y ese camino se llama Jesucristo. Primeramente te he dicho, ¿quién participará o estará en el rapto? Primero, los muertos en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22. Primera de Corintios 15, 22. Mas nuestra ciudadanía, Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir que así como el pecado entró en la tierra por un hombre, por un Adán, también en Cristo seremos vivificados porque Él nos ha libertado del pecado. Todos los que recibieron al Señor en su corazón y permanecen fieles a Él hasta que aparezca a recoger a su iglesia. El rapto incluye solo a los salvos. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si no hay ninguna condenación y somos partícipes del rapto, los salvos no podemos andar según la carne. Porque en ese mismo versículo de Romanos 8:1 dice, te lo vuelvo a repetir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan según y conforme a la carne. No digas amén. No. Porque los que andan conforme a la carne no estarán, sino conforme al Espíritu. Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo di a los discípulos en el capítulo 14 son palabras de espíritu y palabras de vida. Porque la ciudadanía de ellos no está en la tierra, está en el cielo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No, los no salvos permanecerán en la tierra para juicio. Lucas capítulo 13, 25 al 27. Ahora yo te voy a decir una cosa, te voy a inquietar. Yo sé que te voy a inquietar. Si te quieres tapar los oídos, tápatelos. Pero voy a ser claro. El día que el Señor venga a por su iglesia, no sé si hay aquí ahora alguien, pero si hay, que ponga oído. El día que el Señor venga a raptar su iglesia, si estás viviendo en pecado, no vas a ser arrebatado. Silencio. El día que el Señor llame, cuando suene la voz de mando, la trompeta de Dios, si estás viviendo en pecado, te vas a quedar aquí para juicio. Si el día que suene la trompeta
Me voy a bajar. Si el día que suene la trompeta, en ese momento estás criticando, te vas a quedar aquí. Porque eso es pecado. Si el día que suene la trompeta estás embriagándote, te vas a quedar aquí. Porque ningún ebrio entrará en el reino de los cielos. Sé que no es de risa. No estoy metiendo miedo. Estoy diciendo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si el día que suene la trompeta estás en fornicación, te vas a quedar aquí. Porque ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 19, verso 8 creo que es. Ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Cuando suene la trompeta, si eres mentiroso, no entrarás en el arrebatamiento. No te estoy metiendo miedo. Te estoy diciendo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No sé cómo te lo puedas tomar. Pero si el día en que se une la trompeta, tu vida no está correcta delante de Dios, te vas a quedar aquí. Te voy a decir algo. Porque, ¿qué es volverse del pecado? Arrepentirse. Y hay muchos que dicen, bueno, ya me arrepentiré. Ya me arrepentiré, sí, ya te arrepentirás. Pero si no tienes tiempo, ¿qué? Si no tienes tiempo de arrepentirte, ¿qué? Sí, pero bueno, yo soy joven, sí. 33 años tenía el pobre hombre que se estrelló el avión esta semana ahí en Albacete. No tuvo tiempo. Yo sé que no es popular esta palabra, pero la tengo que dar, porque Él me lo dio. No es popular. Y aún todavía hay quien se permite el lujo del internet escribir, ¿cuánto me alegro de que se haya estrellado? Sí, lo he leído. Ahora, ¿la puerta de salida cuál es? ¿Arrepentimiento? Sí. Pero no le dio tiempo a arrepentirse a las 16 personas que murieron por terrorismo en la Rambla. ¿Vas a tener tiempo tú? ¿Quién te dice a ti? ¿Quién le dijo quién le pudo decir al piloto del avión 10 minutos, 2 minutos, 1 minuto antes de que el avión cayese que iba a morir? ¿Tuvo tiempo de arrepentirse? No. ¿Qué me contestas? ¿Participarás del arrebatamiento o no? Ay. Hace 2 domingos estábamos predicando acerca de volvamos a empezar de nuevo. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Verdad? Volvamos a empezar de nuevo. Tú dirás, ¿me estás metiendo miedo? No te estoy metiendo miedo. Te estoy diciendo cuál es la puerta de salida. El Señor a aquella iglesia de Éfeso le dijo, por lo tanto, arrepiéntete. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Si no, vendré y quitaré de en medio de ti el candelero. Le está diciendo de otra manera, vendré y pondré juicio. No te digo que me contestes, sino que quiero llevarte a que nuestra vida no puede ser una vida de jugar a los evangélicos. Ni nuestra vida es una vida de jugar a hablar del tal, del cual, del que se viste o se deja de vestir, o viene a una hora o viene a la otra. No. No te estoy diciendo que no serás arrebatado si no te estás congregando, aunque también está incluido.
Si no, no serás arrebatado si tu vida está en pecado. Celos, contiendas. Si quieres saber qué es lo que puede evitar de que tú participes en el arrebatamiento, léete ahí lo que dice en Gálatas capítulo 5 del 16 al 21. Entonces te darás cuenta. ¿Quiénes son los que participarán? Participarán solamente los que verdaderamente han creído que Jesús es el Señor y lo han confesado. No serás arrebatado si el día que suene la trompeta tus puños están cerrados maltratando a tu esposa o a tu esposo. Wow. Señor, qué cara veo. Pero tengo que decirlo. Me queda un punto. ¿Cuándo será el rapto? ¿Cuándo será? En cualquier momento. Porque dice la palabra, y hemos leído, que el Señor vendrá a recoger su iglesia y vendrá cuando salga la voz, no antes. No va a haber aviso previo. No va a haber trompeta minutos antes siquiera. Mateo capítulo 13, versos 34 al 37, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero te lo puedes apuntar. Primera de Corintios 15, 52, que también lo hemos leído, pero ahí dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Él encargó el encargo que el Señor les deja a sus discípulos, a su iglesia, a sus pastores, a ti como ujier, como maestro. Decíamos el jueves que Pablo le dijo a Timoteo que fuese ejemplo, que velemos y que enseñemos a velar, porque no sabemos el momento. Les enseñó y nos enseña que esperemos su venida conforme a lo que dice Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Te quiero dar unas citas bíblicas y unos puntos, con esto voy a terminar, acerca de los efectos prácticos del rapto en el presente. Efectos prácticos del rapto en el presente. Conocer y amar su venida producirá. En el presente, conocer y amar su vida producirá. Primero, desvelo, Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Segundo, consolación, Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Tercero, permanencia en Él. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuarto, paciencia. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Quinto, justicia. Filipenses 4, versos 5 y 6. No, verso 5. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca.
6. Servicio. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 7. Pureza. Pureza. Juan 3, 2 y 3. Amados, y este es el último versículo, hermano Efra. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén y amén. Ponte de pie en esta mañana. Quiero que lleves tu vida a ese momento, a ese instante